Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Vanessa Ramírez. Vamos a empezar con este tema de los judaizantes mesiánicos. Hice un pequeño video, esta vez vamos a extendernos más porque al parecer hay mucho desconocimiento. Hay mucha confusión acerca de esto del judaísmo y de los judaizantes mesiánicos y de que si son o no son una secta y si son o no son una sinagoga de Satanás. Vamos a aclarar todo esto, espero que me acompañen con sus Biblias para verificar los datos que les vamos a dar. Primero quiero aclarar unos puntos. No estoy en contra del pueblo judío. Como cristianas somos llamados a amar al pueblo de Israel. Somos llamados a procurar su bien, a orar por ellos, que tengan el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Y tenemos que orar por ellos, especialmente por los judíos mesiánicos, que están ahora mismo evangelizando en Israel. Verdaderos judíos, sin talit, sin comer comida kosher, sin andar obligando a las personas a circuncidarse, sin creer en el Talmud. Y es muy difícil, hay mucha persecución para ellos. Entonces, como cristianos somos llamados a orar por ellos. Segundo punto, hubo confusión acerca de que si yo les decía judíos y que no sabía si eran hebreos y si no sabía que eran israelitas o israelíes. Voy a aclararles un poquito esto. Ellos fueron hebreos desde Abraham. Abraham, si ustedes leen en Génesis 14:13, le llaman el hebreo a Abraham. Entonces, Abraham, ya sabemos, tiene a Sara, tiene su hijo o sus hijos, el uno fue Isaac, el otro Ismael, bueno, sigue la generación hasta que van a Egipto. En Egipto eran considerados hebreos. Una vez que salen de Egipto y llegan con Moisés, se considera el pueblo de Israel. Entonces se llamaban israelitas. Una vez que tienen reyes, estos israelitas se dividen en dos reinos. Sabemos que Salomón en su hijo se parte el reino norte-sur, los unos son el reino de Israel, el otro son el reino de Judá. No se los llama judíos como tal a todos, sino hasta Jeremías 43:9, eso lo puedes verificar, donde Dios le dice a Jeremías, dile a los judíos. Pasa el tiempo, son expulsados, viene el exilio, regresan, se los llama judíos, ¿por qué? Porque el territorio de Judea, todos son judíos. Hasta el día de hoy tú les dices judíos y ellos entienden que ellos son judíos. Ahora, si vas a Pablo, vas a ver que Pablo le dice carta a los hebreos. También les dicen entre ellos hebreos. El idioma nacional de ellos es el hebreo. Desde que se hizo el nuevo Estado de Israel, ellos son pasados a llamar israelíes. Hubo una confusión con las Biblias. Tengo Biblias hebreas. Si yo pudiera conseguir una Biblia en arameo, yo sería muy feliz. Porque mientras más las Biblias que tengo se peguen al original, si es posible lo que de la boca de mi Señor Jesucristo salió, yo estaría dichosa en tener esas Biblias. Lo más cercano que tengo es la Biblia hebrea. El judaísmo nace a raíz del exilio babilónico. Ellos, los exiliados, se fueron a Babilonia, regresan, Nehemías, Esdras. Con Esdras, que fue el escriba, a raíz de esto viene el judaísmo. Con ellos nacen los fariseos, los saduceos, nacen todas estas organizaciones que el Señor estaba en contra, cuando se iba en contra de los fariseos, los saduceos, escribas. Entonces, como vienen de un exilio, como pecaron tanto, como fueron tan idólatras, se hacen súper religiosos. La religión para ellos es al extremo, tanto así que hay una etnia de los que practican el judaísmo en Israel que se aislaron. Los hombres los ven vestidos de negro. Algunos los ven con unos sombreros raros de la época de cuando vivían en Polonia, que son de pieles de zorro, muy caros. Esta comunidad se llama hasídica. Ellos están encapsulados en el tiempo. ¿Por qué? Porque no se quieren contaminar, no usan internet, no usan televisión. Cuando están casados tienen que ponerse un sombrero y la mujer cuando está casada tiene que ponerse un pañuelo. Esos son los hasídicos. Una parte de estos hasídicos, porque tienen varias divisiones. O sea, si tú te pones a entender la religiosidad de Israel, del judaísmo, es como 20 o 25 denominaciones que tienen. Unas más ortodoxas, más ultraortodoxas. Ultraortodoxas quiere decir que son más cerrados. Los ortodoxos son un poquito más liberales, pero los ultraortodoxos y los recontra ultraortodoxos, no, eso es a rajatabla, al pie de la letra. Para poder practicar el judaísmo legalmente, tendrías que tener a tu mamá judía. Para los judíos, la nacionalidad o la genética se pasa de madre a hijo, no se pasa de padre. Padre que tuvo su hijo, entonces ya es judío. No, para los que practican el judaísmo, la línea se traspasa por medio de la madre. La parentela Dios la considera desde padre a hijo. Por eso es que podemos ver las genealogías de padres que se cruzan hacia hijos. No. En el judaísmo es la madre, porque ellos dicen que la madre es lo más fidedigno y que la madre es la que está más tiempo con su hijo, entonces le pasa más las tradiciones judaizantes.
o judaicas. Entonces, para que tú seas un judaizante, practicante del judaísmo, por obligación, tu mamá tiene que ser judía. Ahora, para practicar el judaísmo, si tu mamá no es judía y no tienes ninguna raíz hebrea, como tanta gente dice que tengo mis raíces hebreas, y no es verdad, cualquiera puede pararse en una cámara y decir, yo soy judía. Por los apellidos, por los sefardíes, por el cuento que quieran ponerle. Para practicar tú el judaísmo, tienes que estudiar aproximadamente un año en una escuela rabínica. No es que tú te pones solito a practicar el judaísmo, no, tienes que ir hasta una escuela rabínica, te pones a estudiar un año, luego tienes que pasar un examen por una corte rabínica, que son 3 personas. Ya les voy a dar los nombres de estas cortes para que no se dejen engañar. La corte se llama el Bet Din, que es la corte judía, y los tres jueces se llaman Dayanim. Tienes que aprender los textos legales judíos, tales como el Talmud, el Shulhan, el Aruch, y las interpretaciones de la ortodoxia rabínica. O sea, te tienes que aprender de cabo y rabo todo el Talmud, que es inmenso. Son leyes de leyes, de leyes, de leyes, de leyes, de una sola ley que el Señor puso en la Biblia. En el Deuteronomio sacan unas 100 leyes. Y de esas leyes sacan leyes para no hacer esas leyes. O sea, la trampita está metida también ahí. Te tienes que aprender esos libros. Pasas el examen, la corte rabínica te aprueba, tienes tu título de que eres judío por aprender, por saber el judaísmo y por poderlo practicar. Cambias de religión, cambias tu vida, practicas las cosas de ellos. Ellos sí tienen que hacer una prueba de que en verdad estás cambiando de vida y que te estás haciendo judaizante o practicas el judaísmo. No es tan fácil como ponerse un talit y ponerse a hablar 4 palabras en hebreo. Quiero irme atrás de la cultura, un poco hablarles de la cultura judía. Verdaderos judíos que viven en Israel o que viven en Nueva York o en cualquier parte del mundo, que son judíos que fueron exiliados y sus familias vienen de generación en generación practicando la tradición. Cuando los niños van a una escuela judía, donde sea que estén, ellos estudian el Antiguo Testamento, el Tanakh, como historia. Moisés, el Deuteronomio, Levítico, llegan a los profetas, pero en sus escuelas lo que les enseñan esconde los pasajes acerca del Mesías. Ellos no tienen idea de las profecías que hay metidas en Isaías, las profecías que hablaron los profetas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Moisés habló del Señor Jesucristo. Esos pasajes los ocultan, no se los dicen. Es por eso que muchas personas que practican, que son judíos, que estudian en sus escuelas judías, les asombra ver que cristianos sepamos el Antiguo Testamento, el Tanakh. Dice, ¿cómo si ustedes lo tienen? Ellos piensan, a veces están cerradas su educación, que piensan que solo ellos tienen el Tanakh, que el Tanakh no lo tienen otras culturas o otras religiones. Cuando se dan cuenta que los cristianos tenemos el Tanakh y que nosotros les enseñamos lo que dijo Isaías acerca de nuestro Señor, se sorprenden. Muchos de ellos son alcanzados por eso. Pero para ellos, muchos de ellos, el nombre del Señor Jesucristo es causa de dolor y de ataque. En muchos países, el día de ahorita, en este momento, están atacando a algún judío. Solo por el hecho de ser judío, de tener una kippah y de acusarlo de que ellos mataron al Señor Jesucristo. No entiendo eso, para mí es una locura. Porque si tú tienes al Espíritu Santo como cristiano, si tú dices que el Señor Jesucristo es tu Señor, ¿cómo vas a querer matar a su pueblo o pegar a su pueblo o irte en contra de su pueblo? Si tú lees la Biblia, ellos son el pueblo de Dios. Ellos están en un stand-by, en un tiempo de espera, hasta que se cumple el tiempo de los gentiles. Porque sí, señores, somos gentiles. Gentil no es ninguna mala palabra. Somos hechos hijos de Dios. No somos hechos judíos. Somos gentiles alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo, por el ministerio de Pablo. ¿Pablo a dónde fue? A los gentiles. Vamos a ver cómo te enganchan estas sectas de los fariseos que tenemos ahora. Te dicen, entra a las fiestas son bíblicas. Sí, es verdad, las fiestas son bíblicas, se las celebraba, el Señor mandaba a su pueblo, Israel, a celebrar estas fiestas. A Israel. Te dice, entren a los pactos, y sin circuncisión no eres salvo, si no entras a los pactos están salvos. Te mentían cuando eras cristiano y te decían que solamente por la oración de salvación, que es bíblica, solo con confesar que el Señor Jesucristo eres salvo. No, es mentira, tienes que entrar a los pactos. La Torá es la vida, la Torá, gritan la Torá. Te dicen que ya no se llama Jesús, se dice Señor Jesucristo, se llama Yeshua HaMashiach. Yo te digo una cosa, si tú eres italiana y estás con tu esposo español, o al revés, esposa y esposo de diferentes nacionalidades,
y tu esposa o tu esposo en su idioma te dice que te ama y dice tu nombre en su propio idioma, tú le vas a decir, no me amas, tienes que decirme en el mismo idioma que yo hablo, tienes que cambiarte y hablar en mi idioma. ¿Ustedes creen que el Señor es tan limitado que solo habla hebreo? ¿Que el Espíritu Santo es tan limitado que solo tiene un lenguaje? ¿No se acuerdan la repartición de lenguas en Pentecostés? Que cada uno hablaba su propia lengua, de su idioma, de su nacionalidad. ¿Por qué limitamos así y ponemos en una caja a nuestro Dios y a su lenguaje, a su comunicación? Porque si ellos dijeran la verdad, no habría Biblias en todos los idiomas. El Señor Jesucristo en español es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces te enganchan diciendo estas palabras en hebreo y diciéndote que ese no es su verdadero nombre. El Señor Jesucristo no es su nombre, Emmanuel no es su nombre. La ignorancia es mucha, es demasiada. Y estas personas se están aprovechando con la ignorancia de las personas, porque no leen, porque no redargüyen la palabra, porque no tienen al Espíritu Santo principalmente. ¿Qué más? ¿Cómo más te engañan? Te dicen que ellos no lucran con la palabra de Dios, que ellos no lucran, que ellos no cobran dinero. Vamos a comprobar que no están así. Vamos a ver las cargas que estos judaizantes mesiánicos ponen. Recuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él trataba de desatar, Él desató las cargas que los fariseos ataban. Quiero llevarlos a Mateo 23. Vamos a hablar de la primera carga que estos fariseos nos quieren poner, que es el Shabbat. Vámonos a Mateo 23, del 1 al 4. Les pido que me acompañen, por favor, con sus Biblias. En Mateo 23, en el 1 al 4 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En la hebrea, en el Nuevo Testamento hebreo dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que él os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Quién es él? Moisés. Hay un pequeño error, una sola letrita, que dice que él os diga a que lo que os digan. El Señor no se estaba refiriendo, hagan lo que los fariseos hacen, cuando él mismo se estaba yendo en contra de los fariseos y de todo lo que hacían y las cargas pesadas. Entonces ese pequeño error te hace pensar, a ver, no, pues entonces si los fariseos decían y había que obedecer, el judaísmo mesiánico tiene razón de ser. No, esto es un error de traducción. En el hebreo dice: hagan todo lo que él os diga, Moisés, porque era la cátedra de Moisés la que estaba hablando. Y se sentaban los que más sabían, los que creían que sabían más acerca de la Torá, la oral y la escrita, se sentaban y decían y predicaban. Aclarado esto, vamos a ver por qué ellos ponen las cargas del Shabbat. Vámonos del 10 al 13. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, y por eso recibiréis mayor condenación. Ay de ustedes, judaizantes mesiánicos. ¿Qué te dicen los fariseos de ahora, los judaizantes mesiánicos? Tienes que hacer todos estos ritos de Shabbat, según ellos, imitando al Antiguo Testamento. Cuando tú lees Éxodo 20, del 8 al 11, ellos toman esto y dicen: aquí está, hay que cumplir el Shabbat, porque el Shabbat es. Si tú lees en Éxodo 20, te vas a dar cuenta de lo que el Señor les está diciendo, nuestro Dios, acerca del Shabbat al pueblo, o lo que nos dice a nosotros, por qué debemos tener un Shabbat normal. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová los cielos hizo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Acuérdate del día de reposo. ¿Qué nos tenemos que acordar ese día? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién está a cargo de todo? ¿Quién controla todo? Nuestro Dios. El día de reposo, el sábado, en otras personas lo toman otro día por motivos que por trabajo o lo que sea. Pero el día de descanso, el día de reposo es para no hacer nada, para mirar a nuestro Dios, para tener coinonía con nuestro Dios y decir, tú hiciste todo esto, de ti depende todo, voy a descansar, voy a reposar. Sabemos que nuestro Señor hizo muchos milagros en Shabbat, pero si nos vamos al Talmud, en la sección del Shabbat, capítulo 7, Mishnah 2, así es el código que se lee en el Talmud, hay 39 provisiones para el día del Shabbat. O sea, cogieron lo que nuestro Dios dijo, descansa, no hagas ningún trabajo, tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Los judaizantes verdaderos de esa época en Israel, cuando empezó esto del Talmud y la Torah oral, hicieron 39 prohibiciones, se las voy a leer. Plantar, arar, cosechar, atar poleas, trillar, aventar, seleccionar, moler, paliar, tamizar, amasar, hornear, trasquilar lana, lavar lana, batir lana, pintar lana, hilar lana, tejer, hacer 2 lazos, unir 2 hilos, separar 2 hilos, amarrar, desamarrar, coser, romper, atrapar un animal, matar un animal, despellejar a un animal, curtir pieles, raspar pieles, marcar pieles, moldear pieles, escribir 2 o más letras, borrar 2 o más letras, construir, demoler, apagar fuego, prender fuego, tocar un instrumento, terminar la preparación de un utensilio nuevo, hacer coladas, transportar un objeto de áreas públicas a áreas privadas y viceversa, o cargarlo 4 cúbitos o más en una área pública. Cuando vemos todo esto, pensamos, son 39 prohibiciones. No, cada prohibición tiene 100 prohibiciones más. Cuando dicen no tejer lana o no pintar lana, se refiere a cualquier tejido. O sea, no transformar algo que es a algo que quieres transformarlo. O sea, yo no puedo coger este papel y escribir porque ya lo estoy transformando. Tiene muchísimas prohibiciones más. Estas son las básicas, las 39. Ok, Marcos 2, del 23 al 27. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, he aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? El arrancar espigas estaba dentro de las 39 prohibiciones. Tú no podías arrancar una flor, nada del césped, del pasto, no se podía arrancar, no se podía sacudir. Porque para comer unas espigas tienes que sacudirlas, sacabas el grano, lo molías, lo preparabas y encima lo cocinabas. Entonces estaban rompiendo como 7 prohibiciones. Y él les dijo, ¿nunca leíste que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice o sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Y también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún en sábado. Asimismo, más adelante en el capítulo 3 vas a poder ver que les dice, lo estaban acechando el sábado porque había una persona que tenía la mano seca. Les estoy diciendo rapidito. Entonces él le dijo, extiende tu mano, y le fue restituida. Entonces los fariseos llegaron a un consejo con los herodianos para matarle. Su coraje era el sábado, era que estaba yéndose contra todas las leyes de ellos que habían establecido ellos, fariseos, escribas, saduceos. Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron,
a aquel que había sido sano: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, o sea, tu cama, no la puedes coger y cargar. Acuérdense las 39 provisiones. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esa fue la principal causa de querer asesinar a nuestro Señor Jesucristo de los fariseos de ese tiempo. Escribas, fariseos, saduceos, pegados a la ley. No tanto los saduceos, fariseos y escribas. Los saduceos eran más pegados al Tanakh, al Pentateuco. Podemos ver que el Señor Jesucristo hizo cosas en contra del Shabbat establecido por el judaísmo. Lo que ahora los judaizantes mesiánicos quieren que hagamos: que no prendan cocina a las mujeres, que no enciendan el fuego, porque el Señor dijo en Deuteronomio que no prendieran fuego, y en Levítico el fuego era prender, era un trabajo. Tú no cogías un cerillo en la época de Moisés o del desierto, la gente que estaba en las cabañitas o en estas tiendas, y prendías un fósforo. No existía el fósforo. Tenías que ir hasta el bosque, cortar un árbol, talarlo, traer la leña y encender el fuego. Habrá tomado como unas 2-3 horas. Ese trabajo que en vez de descansar tenías que hacer, era un trabajo más encender el fuego. La gente piensa que no, encender el fuego no se puede porque sí, el Señor lo dijo. No, tienes que entender el contexto. Ándate a la historia, echa a correr tu imaginación. Imagínate cómo vivían en ese tiempo los israelitas. ¿Por qué encender fuego no se podía hacer específicamente, dijo nuestro Dios? Porque era un trabajo. Entonces el Señor lo querían matar por irse en contra del Shabbat. Ahí mismo en Juan, vámonos al versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y específicamente dice que quien nos va a juzgar es nuestro Señor Jesucristo, el mismo que se fue en contra del Shabbat establecido por estos fariseos. Ahora tenemos remedos de fariseos que quieren implementar estas leyes. Agarran poquitas cosas del Talmud sin que la gente se dé cuenta, los que lo siguen, porque la gente no se informa, no lee, no averigua. Ok, ¿qué dice el Talmud? ¿Cuál es la base del judaísmo? Vámonos a otro milagro que nuestro Dios hizo en sábado, nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Lucas 13, del 10 al 16. En el 10, y enseñaba en una sinagoga en sábado. He aquí que una mujer de espíritu de enfermedad, 18 años, andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enderezar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía: 6 días hay en que es necesario obrar, en estos pues venid y sed curados, y no en día de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Por qué este príncipe de la sinagoga o este sacerdote o este mandamás de la sinagoga se enojó porque dijo 6 días tienen para venir a ser curados, no en sábado? Porque también esa era una prohibición. Si una persona en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se doblaba el pie o se lo torcía al punto de que no podía caminar y el dolor era insoportable, era prohibido enderezar el pie. No se podía sanar, porque al tú enderezar ya estabas rompiendo la ley de amarrar, desamarrar, enderezar, de cambiar algo que estaba en una posición. No se podía curar. No era lícito las curaciones. Eso lo puedes ver. Ellos tenían una ley para abolir esta pequeña decuración, que era que si te dolía la muela también tenías que beber vinagre, tenías que ponerte vinagre y eso supuestamente te curaba el dolor de muela.
Pero en sábado no te podías poner vinagre, no te podías curar. Entonces, ¿qué podías hacer? Ahora, si te tomas el vinagre, si te curas porque ya te lo tomaste, puede ser. ¿Dónde lo encuentran esto? En el Shabbat 14.4. Lo pueden buscar, googleenlo y vean los tipos de curaciones que se podían y no se podían hacer. Pero amarrar y desamarrar no se podía. O atar y desatar. Por eso es que esta curación de esta señora no se podía haber hecho en sábado. Sábado en la Biblia está que es una delicia para su pueblo. Nuestro Dios lo hizo para que sea una delicia para nosotros. Hay un término que se llama karoshi, que es japonés, ustedes lo pueden buscar, y es un síndrome de las personas que trabajan demasiado y se terminan suicidando o quieren terminar con su vida, porque es demasiadas horas de trabajo, no duermen, no descansan. ¿Cuáles son los síntomas del exceso de trabajo? Estrés, fatiga, ansiedad, fatiga crónica. Según la ONU, dicen que trabajar más de 55 horas semanales durante un periodo prolongado mata aproximadamente 745,000 trabajadores anuales. El exceso de trabajo dicen que en las personas aumenta un 35% en riesgo, ataques al corazón, ataques de ansiedad, presión arterial. El exceso de trabajo no es un chiste, no es algo que, es que bonito, la persona es trabajólica, sí, es que le gusta trabajar, es como si que le gustara trabajar así en exceso sería una virtud, y no, eso raya en una enfermedad psicológica. El exceso de trabajo mata. Dios nos da el sábado para nuestro bien, es para nuestro beneficio, es para que nos acordemos quién es el que manda, quién es el que tiene control de tu trabajo. He visto muchas personas en sábado o en un día de vacaciones con una laptop, mientras sus hijos están corriendo, ellos están con la laptop trabajando, o con el celular trabajando, o contestando llamadas. Eso no es descanso. Por este día no se habla de trabajo, no se habla de reuniones, me dedico a disfrutar lo que Dios me ha dado, a ver la delicia que es el sábado. Ahora, para confirmar lo que sí estaba prohibido en sábado, quiero decirles esto más, enfatizar. Vámonos a Nehemías. Ya sabemos que ellos utilizan Éxodo, Antiguo Testamento bien antiguo. Nehemías también es el antiguo, pero Nehemías ya es cuando la diáspora, cuando ya retornaron a Israel y comenzaron a hacer los muros, a reconstruir Jerusalén. En Nehemías dice, en el 13, del 15 al 21, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que aserraban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Vendían. También había en una ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados. Nehemías está prohibiendo toda clase de comercio a las puertas de Jerusalén, y que los propios internos de Israel dentro de las puertas no estén haciendo trabajos, pisando lagares, vinos. ¿Por qué? Porque los vendían, porque se intercambiaban la comida, porque era el comercio. Nehemías se opuso a esto en el día de reposo y les dijo, por esta causa Dios nos castigó, por no respetar el día de reposo. Vamos a ver la segunda carga que quieren imponer acerca de comer kosher. El kosher sale del judaísmo en las leyes del kashrut, alimentos permitidos y las preparaciones de estos alimentos. O sea, esta ley es grande, esta ley no es que no comas esto y no comas esto, los alimentos prohibidos que Deuteronomio nos da nuestro Dios, los animales con pezuña partida y todo lo demás. No, esto es una lista extendida y de cómo cocinarlos. Entonces los fariseos de ahora nos dicen, come kosher, porque tienes que ser santo hasta en lo que comes, tienes que comer kosher. No hay un solo versículo, ni en la Biblia hebrea, ni en la Biblia que tenemos, la 60 o la 1909, no hay un versículo en la Biblia que nos diga acerca de comer kosher. Esto es un invento de los judíos, de los judaizantes que practican el judaísmo, valga la redundancia. ¿Y dónde nace esto del kosher? La toman de Deuteronomio, capítulo 14, en el versículo 21. De la mitad del 21 hacia abajo dice,
no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué les dice que no cocinen al cabrito en la leche de su madre y después que se lo coman? Ese versículo se repite 3 veces en la Biblia. ¿Por qué no se puede comer al cabrito en la leche de su madre? ¿Por qué no podían hacer eso? ¿Por qué? Porque primero que es crueldad. Sabemos que a nuestro Dios no le gusta que nosotros nos vayamos en contra de su naturaleza. La bestialidad o hacerle daño a los animalitos, a las criaturas, no es de Dios. Segundo, en Canaán, en los pueblos que estaban alrededor de Israel, eran muy paganos. Una de sus costumbres era cocinar al cabrito en la leche de la madre. Lo cocinaban, lo despellejaban, le hacían un poco de cosas. Esa leche la vertían en los campos porque eso les daba fertilidad a los campos. O sea, era un rito que ellos hacían a una diosa, un dios. Pero es un rito pagano. Entonces nuestro Dios les está diciendo, ustedes no van a hacer lo que hacen los que están alrededor de ustedes, que son más que paganos, más que idólatras. Dios no quería que ellos tengan la misma costumbre. Por eso una señal de diferencia de los paganos de ese tiempo, que no tiene nada que ver con los paganos de ahora, que nos dicen los judaizantes mesiánicos, porque ustedes no ven esculturas de dioses por todos lados y templos y cosas que, bueno, usemos la imaginación, nuestra mente. El Señor les está diciendo, no hagan lo mismo que ellos acostumbran a hacer, o lo que ustedes aprendieron, porque Israel, lo que hicieron los egipcios, lo hacían, lo que veían otro pueblo que hacía, lo copiaban. Más o menos se parece a nosotros un poco. Entonces, de ahí sale esta ley. Y como fue escrita 3 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los hazales o los sabios del judaísmo dijeron, fue escrita 3 veces, quiere decir que no solo es que no la podemos hacer, sino que significa que no podemos cocinar, no podemos consumir y no podemos venderla o sacar provecho. Es decir, en no cocinar no pueden freír, asar y no pueden consumir la carne ni productos lácteos juntos. ¿Por qué lácteos? Porque como el Señor nos dice, no cocines al cabrito en la leche, no mezcles carne con lácteos, ellos dicen. Entonces, en las cocinas del pueblo de Israel, que son bien observadoras de la religión, del judaísmo, literalmente ellos tienen 2 cocinas separadas. O sea, en una cocina tienen 2 lavaderos, 2 cocinas, 2 microondas, a veces 2 refrigeradores, tienen cajones separados de cubiertos para carnes, cubiertos para leche, cuchillos, utensilios de cocina, lo que ustedes quieran pensar que hay en una cocina, doble. Porque para ellos es un problema, un dilema, que algo de leche les caiga en una carne o que algo de la carne contamine algo que es de la leche. Ellos jamás se van a comer una hamburguesa con queso, jamás se comerían una pizza que tenga algo de carne, jamás. Ni siquiera ponerlo en la misma mesa. Pero ellos también tienen sus contraleyes. O sea, ellos dicen que hay una ley del 60-1. Quiere decir que si tú tienes 60 partes de carne y le cae una gotita de leche, una parte de ese pedazo de carne de leche, tú solo puedes raspar la leche y puedes seguir comiendo esto. Ahora, si cayó más de una parte, lo tienes que botar. Ni siquiera se lo puedes dar al perro. Ni siquiera darle a tu perro, no la puedes comer, no la puedes vender. Tienes que tirar eso a la basura. Sería bueno que ustedes investiguen acerca de esto, de la ley del kashrut, de la ley de la carne con leche. Solo pongan carne con leche que hacen las personas que practican el judaísmo o la tradición judaica. Tienen una ley de que tú no puedes con un cuchillo cortar carne y con el mismo cuchillo cortar queso. Aunque lo hayas lavado, aunque lo hayas dejado, creo que lo tienes que dejar como 2 días para que se desinfecte, porque hay una ley que se llama la transmisión del sabor o la transmisión del gusto. Los alimentos como la cebolla, el rábano, cosas picantes también hacen esta transmisión del gusto. En una misma olla tú no puedes hervir leche, lavarla, pasar un día y cocinar carne, no, porque transmite el gusto, porque dicen que el acero, la olla, guarda ese sabor de la leche o de la carne como por no sé cuántas horas o días. Es toda una ciencia, parece ciencia ficción cuando te pones a leerlo porque no te parece, no lo entiendes, pero es su costumbre, son sus tradiciones del judaísmo que la practican allá en Israel o en otras partes del mundo. Verdaderos judíos. Vamos a ver qué les dice el Señor a los que obligan a comer kosher. Vámonos a Marcos 7. Vámonos a leer Marcos 7 del 1 al 7 primero. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, porque nuestro Señor estaba en Genesaret o Genesaret.
Entonces, en el 2, los cuales viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, o sea, manos sucias, que no estaban lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Tengan en cuenta algo, está diciendo la Biblia, porque los fariseos y todos los judíos que practican estas tradiciones, aunque no sean religiosos, tienen estas tradiciones bien arraigadas del judaísmo, de lo que los ancianos les decían. Teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. 4, y volviendo a la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como la lavadura de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. O sea, eran muy aseados para el entorno que vivían. Los judíos eran muy aseados. Y le preguntaron los fariseos y los escribas al Señor Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes o manos sucias? Y dijo el Señor, estoy parafraseándoles un poco, por favor lean todo el capítulo 7 de Marcos. El Señor les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, agarran una doctrina que supuestamente era la de Dios del Antiguo Testamento y no, todos eran mandamientos de hombres. El kosher, comer kosher. Porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En el 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud les dijo en el 14, en el mismo capítulo 7 de Marcos: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaban sus discípulos sobre la parábola. Y él díjoles: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, pero no entra en su corazón, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta, o sea, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpias todas las comidas. O sea, todos los alimentos para nuestro Señor Jesucristo son limpios. Entendemos por lógica, por raciocinio humano, que tienes que lavarte las manos para comer hoy en día, con tantos virus que nos están acechando. Que hay animales que nuestro Dios, en su sabiduría que los creó, dice que son impuros o no son limpios por las clases de bacterias que tiene, tales como el murciélago, que ya sabemos unas cosas que trajo el murciélago, el castor, la serpiente, muchos otros animales que por su composición en su carne, en sus células, glándulas, nos harían daño. Nuestro estómago no está acostumbrado a eso. Entonces, la lógica dice que le hagamos caso a Dios cuando nos dice en la Biblia comer cosas limpias. Ahora, no nos inventemos la ley del kosher que no existe. Ok, esto es con lo respecto a comer kosher, lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos de ahora, hipócritas. Eso les dice el Señor Jesucristo. Vámonos a la tercera carga, y creo que es una de las más sonadas y más importantes, que es la carga de la circuncisión. Vamos a aclarar este tema. ¿Qué te dicen los fariseos mesiánicos? Te dicen que si no te haces la circuncisión no eres salvo. Yo les voy a leer esto de aquí, voy a tener que leerlo porque es lo que saqué de una página informando acerca de lo que la circuncisión en realidad significa para el judaísmo, no para lo que esta gente nos quiere hacer creer. Si vas a convertirte al judaísmo ortodoxo y eres un hombre, quizás tenga que circuncidarte, también llamado el Berit Milá o el Brit Milá. Si ya has sido circuncidado, es posible que tengas que someterte a un ritual llamado Hatafat Dam Brit, que consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre simbólica. Se cree generalmente que la noción del milá o la circuncisión vinculada a un pacto se originó en el siglo VI a.C. Como producto del cautiverio babilónico, es casi seguro que la práctica carecía de este significado entre los judíos antes del periodo. La versión original de la historia judaica era una corte ritual o una corte de la acropostión,
La parte del prepucio que sobresale del glande del pene, esta forma del corte o corte genital, conocida simplemente como milá, fue adoptada entre los judíos por el periodo del Segundo Templo. Ahí es donde más se arraiga esto de la circuncisión con el judaísmo. El judaísmo ya en sí en pleno, ya estaban los rabinos, estaba Akiva en el Segundo Templo, ya era el judaísmo en toda su expresión de la palabra. Y este periodo del Segundo Templo y esta forma adaptada, la milá, la circuncisión como tal, que te hacía ver que eras judío por haberte hecho la circuncisión, fue la forma predominante hasta el siglo II. A mediados del siglo II de nuestra era, los líderes judíos rabínicos, los sucesores de los fariseos, recientemente dominantes ideológicamente, introdujeron e hicieron obligatorio un método radical de circuncisión conocido como el Brit Periá. Sin él se declaró recientemente que la circuncisión no tiene valor espiritual. Esta nueva forma eliminó la mayor cantidad posible de mucosa interna, el frenillo y su correspondiente delta del pene, e impidió el movimiento de la piel del eje, lo que crea una circuncisión baja y apretada. Se pretendía hacer casi imposible restaurar el prepucio. Esta es la forma que se practica hoy en día entre la gran mayoría de los judíos y más tarde se convirtió en la base de las circuncisiones neonatales de rutina realizadas en los Estados Unidos y en otros países anglosajones. Este artículo es actual, quiero que sepan eso. Ahora, lo más preocupante de esto es que hay un método o una clase de circuncisión que le hacen a los recién nacidos. Cuando le hacen una circuncisión a un recién nacido es lo que para el catolicismo de nuestros países significaría el bautizo. Es toda una celebración, la gente se viste como si tú fueras a un bautizo de un bebé. Pero esto lo hacen a los 8 días de los bebés judíos. Esto es lo más preocupante y quiero que presten atención. Voy a dejarles el término para que por favor ustedes lo busquen. No me crean a mí, busquen este término y averigüen por su propia cuenta. Esta manera de hacer circuncisión a los niños en algunos sectores del judaísmo, sabemos que los hasídicos, muchas denominaciones, pero en uno de estos sectores hay un método que se llama voy a tratar de pronunciarlo bien, Metzitza BP, que es la succión oral. El antiguo método de realizar la Metzitza BP o succión oral ha vuelto controvertido el proceso que hace que el moel coloque su boca directamente sobre la herida de la circuncisión para extraer la sangre del corte. La gran mayoría de las ceremonias de circuncisión judías no usan el Metzitza BP, pero algunos judíos haredí continúan usándola. Se ha documentado que la práctica presenta un riesgo grave de transmitir el herpes al bebé. Los defensores sostienen que no hay evidencia concluyente que vincule al herpes con la metzitza y que los intentos de limitar esta práctica infrinjan la libertad religiosa. Un moel es una persona certificada para hacer esta circuncisión. Literal, en las sinagogas judaicas, en cualquier parte del mundo que tenga una sinagoga de judíos verdaderos, tienen una sección separada en el altar, tipo altar que ellos tienen. Y es como unas sillitas y ya ponen al bebé y les cortan ahí y les hacen todas las cosas que le tienen que hacer de la circuncisión. Bueno, estos mohel, que son personas para hacer esta circuncisión, rabinos, literalmente le succionan al bebé. En Estados Unidos, aquí en Nueva York, en el Bronx, ha habido casos de denuncias de que ha habido bebés con transmisión de herpes por este método. Hace poco el que fue gobernador de Nueva York, que ahora está en problemas, se me va el nombre ahorita, él hizo una prohibición, pero después les dijo, sí, está bien, ustedes lo pueden hacer, sigan haciéndole esto a los bebés. Que me parece que esto raya en la pedofilia un poco, no un poco. Pero se los tengo que traer a la mesa, les tengo que hablar de lo que no les están diciendo. Imagínense si el día de mañana estos Cohen, estos Roe, estos remeros de fariseos dicen, oh, esto también lo podemos hacer porque el judaísmo de los verdaderos judíos dice que sí y vamos a hacerlo con los niños. Por favor, tengan muchos cuidados porque en estas sectas hay niños, hay bebés, están creciendo toda una familia y esto se puede
se puede poner feo. Cuando estos moel o estos rabinos hacen esto con los niños, este método que les acabo de decir, que ya no lo quisiera ni pronunciar, ellos están yendo contra Levítico 12, si leen del 1 al 6, porque ellos están probando sangre. Cuando Dios dice en todo Deuteronomio, no comas sangre, te prohíbo que comas sangre, desangra al animal, tú no comas sangre, no pruebes sangre. Y ellos literalmente están con su boca tomando sangre del bebé. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estas circuncisiones. Vámonos a Hechos 15. En el capítulo 15 del 1 al 5 dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, estos judaizantes literales que venían de Judea comenzaban a decirle a los hermanos, a los nuevos: no, si tú no te circuncidas, en verdad no eres salvo. Entonces Pablo y Bernabé comenzaron a discutir con ellos. Se hizo una discusión grande, entonces hicieron un concilio y trajeron a algunos de los apóstoles y muchos ancianos para discutir este tema acerca de la circuncisión. Porque los de Judá, los judíos de Judea, de Israel, como para ellos la circuncisión, el antiguo pacto, el de Moisés, era tan vital para ellos, que eso les decía que eran pueblo de Dios. Querían meter esa idea ahora a los nuevos hermanos, a los que no eran judíos. Entonces comenzaron a confundir a los creyentes. No, pues si no me circuncido es que en verdad no soy salvo. Vamos a ver qué pasó. Quiero leerles en las dos Biblias comparando para que no haya confusión. Estoy en Hechos 15. Vámonos al versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, Pablo y Bernabé le contaban a la gente que los gentiles se estaban convirtiendo. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Lo que nos están diciendo ahora estos fariseos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos, estoy en el versículo 6, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, quiero que entiendan bien que ahorita se está levantando Pedro y dice, se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo, otro apóstol: varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Esto está diciendo Dios. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, nosotros, sobre los cuales es invocado mi nombre. Gentiles hechos hijos de Dios, no hechos judíos. Peor judaizantes. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Esto está diciendo Jacobo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre.
Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde él es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenían por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, los fariseos salieron de ellos, de los apóstoles y de toda esta iglesia que estaba ahí ubicada, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardad la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también la palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que fueron enviados, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación. Entonces ellos se reúnen y les dicen que no se circunciden, que no les hagan caso a los fariseos mesiánicos, porque ahí había fariseos mesiánicos. Está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estos fariseos modernos quieren hacernos ahora? Los que defienden la circuncisión dicen, pero Pablo hizo circuncidar a Timoteo. Cuando tú entiendes que la genealogía de los judaizantes reales, de que practican el judaísmo propios judíos, la madre es la que da la nacionalidad. Timoteo era hijo de madre judía. Entonces, para que no haya confusión, para que no le digan a Pablo, te estás yendo incluso hasta contra de la tradición, de lo que es nacional judío, por ese hecho, porque su mamá era judía, lo hizo circuncidar. Por eso es que no hace circuncidar a Tito. Tito no tenía madre judía, no era nacionalidad judía. Aclarado eso. Ok, Gálatas 3, en el versículo 10, del 10 al 14 les voy a leer. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivir en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado de un madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice y a las simientes como de mucho, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, que el contrato firmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios, por la promesa, hizo la donación a Abraham. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, nuestro Señor Jesucristo, ordenada aquella por los ángeles en las manos de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es en contra de las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Nos salvamos por la fe de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que viniese la fe estábamos guardados bajo la ley, lo que estaban los fariseos antiguos, los judíos antiguos estaban bajo la ley, encerrados para que aquella fe que había de ser descubierta. ¿Cuál fe? De creer en nuestro Señor Jesucristo, lo que los gentiles estamos haciendo. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas ya no estamos en el ayo, pues es venida la fe, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Somos coherederos con el Señor Jesucristo. Es decir, que soy cristiana, que le pertenezco al Señor Jesucristo. Eso es ser cristiana. No el catolicismo, lo que quieren hacer ver estos fariseos, que sí, que son cristianos porque tienen las culturas y todavía las tradiciones católicas. No. Ser cristiano es que nuestro Señor Jesucristo es el centro, es el modo de vida. Él es, para Él es en todo, Él es por todo. Es nuestro motivo de vivir. Eso es ser cristiano. Que hay cristianos tibios, cristianos, yo no voy a juzgar eso. Cada uno en su corazón sabe, y nuestro Dios sabe el corazón de cada persona. Al hacer los pactos de Abraham y quedarse con Abraham y Moisés, lo que están haciendo es que llevan a las ovejas al matadero, literalmente, y los están haciendo retroceder 1445 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Si contamos los años de nuestro Señor Jesucristo, lo que están retrocediendo son 3466 años. O sea, los que practican el judaísmo mesiánico están allá. A ellos no les ha nacido el Salvador. Ellos se quedaron bien atrás con Moisés. Ellos no se enteraron que nació un Mesías, que nuestro Señor vino. Ni siquiera son comparables estos judaizantes mesiánicos, remedos de fariseos. Ni siquiera son comparados con el verdadero judaísmo. Los verdaderos judíos que practican el judaísmo, la religión, porque el judaísmo literalmente es una religión. Los que practican la religión se burlan de estos judaizantes mesiánicos, porque dicen que esto no tiene nada que ver. Como lo dije en el video anterior, esto es tan ilógico como decir satánicos mesiánicos. No tiene nada que ver, no se puede. No puedes unir lo uno con lo otro. Los fariseos actuales dicen que tienen que cumplir las ordenanzas. Como ellos se quedaron, ya les dije, se quedaron 3466 años atrás, no les nació el Señor Jesús. Ellos dicen que tienen que cumplir todo Levítico. Primero tienen que romper toda su ropa. Si quieren cumplir toda la ley, porque una vez que rompes una ley, rompes todas. Ya estás en pecado, ya estás condenado a muerte. Ellos tendrían que quemar toda su ropa y tendrían que irse a la cárcel. ¿Por qué? Porque si tú lees Levítico 19:19 y Levítico 21:9, se los voy a dejar por aquí, no puedes mezclar lana con lino. No puedes, es decir, en el Talmud, en los sabios que dicen del judaísmo, tú no puedes mezclar tejidos. O sea, no puedes coger poliéster con rayón, no puedes coger poliéster con algodón, spandex con poliéster, no. Tendrías que quemar toda tu ropa. Segundo, dice que la hija del sacerdote o la hija del Cohen o la hija del Roe o la hija de quien esté en más alta posición en las sinagogas, si es encontrada en fornicación, no adulterio, fornicación, una chica, la tienen que quemar viva. Entonces te tendrías que ir a la cárcel. Eso es si vas a excusarte en cumplir la ley. Vamos a ver qué dice Santiago 2. Vámonos a Santiago. Santiago 2 nos dice en el versículo 8 al 10. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere un punto, como el que les acabo de mencionar, es hecho culpado de todos. Vámonos a leer Romanos, el 2, voy a empezar desde el 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a estos fariseos. Y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, toda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Todos los judaizantes mesiánicos son transgresores de la ley. Ahora, yo entiendo el coraje, yo entiendo la frustración de ciertas personas, más que nada hombres, caballeros que me han escrito.
no me mandaron a cocinar y a coser, no sé por qué. Pero entiendo el coraje de ellos. Una circuncisión cuesta aproximadamente entre 500 a 700 dólares. En Estados Unidos hasta $1000 puede llegar una circuncisión. Ahora imagínense, hacerse una circuncisión, gastar dinero, que te duela, porque me imagino que eso debe doler. Y que venga una mujer y te diga, estás haciéndolo mal, eso no te sirve, debe doler. No solo el bolsillo, no solo el orgullo, debe molestar. Yo entiendo eso. Pero hay que decir la verdad. Abre los ojos, investiga. No te quedes con lo que yo te dije. Yo voy a dejar los términos que les hablé. La salvación es muy importante. No se puede juzgar y decirle a la gente que ya fue cristiana. No, no eres salva. Te salvas con la circuncisión. Estás crucificando de a nuestro Señor Jesucristo. Más terriblemente, le estás diciendo que lo que Él hizo no sirvió de nada. Estás jugando con el Cordero. Y eso el Padre no te lo va a perdonar. No te lo va a dejar pasar por alto. Vámonos a 1 de Tito, del 1 al 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre, o sea, propio profeta o propio enviado de los fariseos o de los judaizantes mesiánicos o de la gente que defiende la circuncisión, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Primera de Pedro capítulo 2, del 4 al 5. El versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. No sacrificios carnales, no mutilarte, derramar sangre, no, esos sacrificios no. Primera de Pedro, vámonos ahí mismo, del 2, en el 9 al 10. ¿Se acuerdan la piedra? Siempre dicen la piedra que los edificadores rechazaron, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes rechazaron esa piedra? Los fariseos. Porque esa piedra cayó, esa piedra que es nuestro Señor Jesucristo, y destrozó toda la ley que tenían los fariseos, todo el sistema rabínico. Nuestro Señor vino a destruirlo. Se les acabó las tradiciones, se les acabó la mentira. Pero con el paso del tiempo lo han seguido haciendo. Aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. En el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblo, nosotros los gentiles no éramos judíos, mas ahora sois pueblo, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia, y sabemos que es por nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sus hijos. Somos su pueblo, el pueblo de Dios, no judíos específicamente, no de tradiciones de hombres. Y dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. No está diciendo para que judaicen, vayan y anuncien las tradiciones que tienen los judaizantes y que el judaísmo es la verdadera religión. El cristianismo es una relación. Es tu relación de tú a tú con tu Salvador, con tu Señor, con tu Dios. Con el Espíritu Santo, precioso, que es nuestro Maestro, el que nos guía. Cuando el Señor dijo que no venía a cambiar ni una jota de la ley, vamos a hablar de ese tema. ¿Qué quería decir? Se estaba refiriendo a los mandamientos. Puntualmente, no quiero decir específicamente, pero más se estaba refiriendo a los mandamientos, más que a lo que come kosher, que cómo trates a la mujer, que si un burrito se te pierde, lo que tenías que hacer. Quiero que entiendan que esas leyes que nuestro Dios dio en Deuteronomio, Levítico, son códigos penales. Era un pueblo sacado de la nada, los hebreos, llenos de tradiciones y llenos de lo que habían visto, lo que hacían todos los paganos alrededor. Dios les tuvo que dar un código de ley, un código penal, un código de cómo vivir, de costumbres, cómo comer, cómo Él quería que fuera su pueblo. Si nos vamos a Mateo 19 del 16 al 30, o Marcos 10 del 17 al 31, o Lucas 18 del 18 al 23, voy a escoger uno de esos. Mateo 19 del 16 al 30 dice: Y aquí uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios.
Y si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le dijo, o dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le está diciendo? Los 10 mandamientos. O sea, ¿quieres tener la vida eterna? ¿Quieres que el reino de los cielos llegue a ti? Obedece los mandamientos, los 10. Y dijo el mancebo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Y oyendo esto, el joven, esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esto Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? No es porque sea solamente rico, es ¿dónde está tu alma? ¿Dónde está tu apego? Tu apego está en las cosas materiales, tu apego está... Pero nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, ¿quieres la vida eterna? ¿Quieres que el reino de los cielos venga a ti? ¿Quieres la salvación? ¿Me quieres? Obedece los mandamientos. Y se los está detallando. Él no le está diciendo, ¿comes limpio? ¿Respetas el Shabbat? Déjame ver, ¿te has circuncidado? No le está diciendo eso. Los mandamientos. Pueden leer el resto. Marcos 10, 17 al 31, Lucas 18, 18 al 23, como les repetí. ¿Qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Porque dice, no he venido a cambiar ninguna jota. Porque Él vino a completar los mandamientos. Sabemos que en Éxodo 20 están los mandamientos. Si vas al Sermón del Monte, puedes verificar. El Señor Jesucristo, escrito está que no adulterarás. Pero yo te digo que si tú miras con tu ojo a la mujer y la deseas, ya estás adulterando en tu corazón. Escrito está que no puedes matar. Pero si tú hablas mal de tu prójimo, de cualquier persona, ya le estás matando. Él vino a rellenar los mandamientos, Él los completó. Él no vino a abolir, es verdad, Él vino a aumentar más mandamientos. Lee el Sermón del Monte, entiende bien esto de los mandamientos. Ok, estas sectas, por lo general, como toda secta, manejan un solo hombre. Un solo hombre es el cabecilla. Ustedes van a ver que solo un hombre es el que habla por internet, por videos, y ellos se creen hebreos, se creen judíos. Más específicamente se creen levitas. ¿De dónde lo sacaron? No sé, porque es muy complicado rastrear tu gen judío. Tienes que contratar abogados, genetistas. Si eres judío, ahora imagínate de qué tribu perteneces. Yo el día de mañana digo, yo soy de la tribu de Judá o yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque una vez soñé con que el Señor me dijo y ya, me la puedo inventar. Cualquiera se puede inventar una fábula judaica. Entonces, estas sectas las maneja un solo hombre. Por lo general, solo es el elegido, el que interpreta la palabra. Solo él aparece en público, solo él lee la Biblia y solo él habla más en hebreo. Y solo él hace estos rituales de sinagogas. Tienen una casita, toda sinagoga tiene eso, por cierto. Y tienen ahí los rollos de la Torah, supuestamente. Entonces la sacan, la bendicen, tienen una telita que está del nombre escrito de nuestro Dios y hacen una oración y tienen que hacer rezos para todo. El judaísmo hace rezos para todo. Prohíben a las mujeres vestirse de una cierta manera que el Roe no apruebe, es decir, vestidos largos, cubiertas la cabeza. Una cosa es lo que miras por internet cuando se encienden las cámaras. Hay unas iglesias que hacen transmisiones en vivo o ponen las cámaras. Cuando apagan las cámaras, hay audios que pasan una cajita donde recogen dinero. Entonces, si la persona llegó tarde y no alcanzó en la recolección de dinero, le dicen, pásale la cajita y recoge el dinero, porque yo no quiero que seas maldito. Si no das, maldito serás. Entonces, ejercen una especie de maldición porque no das dinero. Los obligan a dar dinero con esta maldición que supuestamente ellos dicen que va a caerles si no dan dinero, si no ofrendan y bien. Y dicen que no hacen negocio con la palabra de Dios. Si ustedes ven la clase de propaganda que tienen ciertas sinagogas latinas. Ahora, quiero compararlas con los cristianos. ¿Qué prohibiciones damos los cristianos? ¿Acaso los cristianos te mandamos a mutilarte? Cristianos evangélicos. ¿Acaso los cristianos decimos a las personas cómo vestirse? Que si no entras con una cosa en la cabeza, las mujeres no pueden entrar. Que los hombres tienen que dejarse la barba, que tienen que dar el certificado de circuncisión, que no tengo ni idea, ni quiero saber cómo lo harán. ¿Qué prohibiciones damos los cristianos? Antes no damos la libertad, el libre albedrío está ahí. Que tenemos lobos rapaces que hacen lucro con el dinero, es verdad. Falsos apóstoles, brujerías en las iglesias, show de musicales, negocio con la palabra, es verdad.
lo hay. Personas que hacen coaching de vida en vez de predicar la palabra en un altar, lo hay. ¿Por qué? Porque mientras más mantienes contento al que te está escuchando, más diezma en tu iglesia, más dinero hay. Mientras haces más espectáculo con la palabra, más dinero tienes. Es verdad, tenemos lobos rapaces en la iglesia cristiana evangélica. Es verdad. Pero nosotros no obligamos a nadie. No somos una secta. La secta te controla, ejerce control sobre tu vida, sobre lo que haces, sobre lo que dices, cómo te viste. Incluso sobre tu cuerpo tienen control. Nosotros no llevamos a hacer pactos ni de sangre ni de carne, porque cuando hacen una circuncisión dice que tienes que estar un pacto. Quiere decir que estás haciendo un pacto de sangre, lo que la Biblia condena. Vamos a ver cómo se hacen llamar estos roes o cohen. Roe significa vidente o pastor y cohen literalmente significa sacerdote. Entonces a veces vas a ver a estos personajes que dicen es que yo soy el roe y después dicen no, es que yo como cohen, porque soy de Leví, soy levítico, soy de la tribu levítica. Es mentira. Ya no hay sacerdote. Si él está haciendo eso, lo que está diciendo es la Iglesia Católica tenía razón, porque tienen un sacerdote, un mediador, que es el que hacía el rito, la hostia, la carestía, no me acuerdo ya cómo era. Dicho de paso, yo crecí en una escuela católica, escuelita de monjas, todos mis 6 años de estudio en la primaria. Entonces lo que están haciendo es llevar al misma cosa que están criticando del catolicismo, ellos están haciendo lo mismo. Solo el roe, solo el cohen puede derramar aceite, hacer libaciones, hacer estos rezos, pasarse por un cierto sector que es muy santísimo, que como él tiene el talit, entonces él es más santo y tiene ahí más el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no está en estas sinagogas. Sí tienen un espíritu por el cual están trabajando y es el que los controla, pero es el espíritu de la ley, el legalismo. Eso sí lo tienen, eso sí se los tengo que reconocer. Vámonos a Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un sumo gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Vámonos al 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Me salto al 4. Estoy en Hebreos 5 al 4 ahorita. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar o en otra parte de la Biblia, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que cada vez que estas personas se dicen que son Cohen, recuerda bien esta palabra. Cohen significa sacerdote en hebreo. Están diciendo, no, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo no sirve, ahora yo soy el sacerdote. ¿Cuál es la verdadera doctrina? La de nuestro Señor Jesucristo es la única doctrina que sirve, la única doctrina que vale y que tiene autenticidad. Hebreos 6, versículo 1 al 8. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Es decir, ¿qué contiene la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Cuando dice los primeros rudimentos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que cuando llegas al Señor Jesucristo, esto es lo primero que aprendes. Arrepentirte de tus pecados, que Él nació, Él resucitó de los muertos, que hay juicio por el pecado, que tienes que bautizarte, que tienes que creer en Dios, son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es parte de la doctrina. Pero lo que Pablo está diciendo es, esto está bien, esto lo permite Dios, porque esta es la doctrina.
Porque dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados por el don celestial, por el Espíritu Santo, vuelvan a caer otra vez y quieran tomar estas otras doctrinas, que tienes que arrepentirte porque celebraste Navidad, que tienes que arrepentirte porque tu vida no comiste kosher, que tienes que circuncidarte, que tienes que entrar a los pactos, que tienes que poner... Está diciendo, no puedes volver a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Esta es parte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo que les hablé, el bautismo, el arrepentimiento de horas o muertas. Pero más adelante tienes que seguir creciendo en el Señor. Eso ya fue lo primero que aprendiste. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Redarguye la palabra. Ten una vida con el Espíritu Santo, de saber más, de decir el Evangelio a las personas. Esa es parte de la doctrina también de nuestro Señor Jesucristo. Predica el Evangelio, las nuevas de salvación. Sea atalaya. Cuando veas algo que está en el error y el Espíritu Santo te lo está diciendo, dile a las personas. Dice la Biblia que si tú eres un atalaya y que si estabas en una torre y veías que venía el peligro y no decías nada y la gente se moría, era tu culpa. Pero si tú decías, advertías, así la gente no obedezca, tú librabas tu sangre de tus manos. Esto es parte de la doctrina que es la verdadera. Él no está diciendo los rudimentos de la doctrina de Cristo, la circuncisión, los kosher, el talit. No. Imagínense, yo el día de mañana consigo la Biblia en arameo, que no estoy segura si exista, pero solo de saber que mi Señor hablaba arameo, yo estoy enamorada de eso. Y traigo la Biblia en arameo, entonces mañana les digo, yo tengo la verdadera Biblia, el verdadero lenguaje que habló el Señor Jesucristo y lo tengo aquí, yo tengo la verdad lingüísticamente hablando y decido abrirme una iglesia. Y comienzo a hacer gente, comienzo a hacer videos acerca de lo que en arameo en verdad se dijo, que esta es la verdad. No tengo duda que habrá gente siguiéndome. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque somos como niños que todavía están tomando leche. Niños que tienen 20 años en una iglesia, 15 años en una iglesia, 10 años en una iglesia y siguen con la leche espiritual. Llevados del tingo al tango. Primero fueron católicos, nos salimos del catolicismo, la mayoría de los cristianos latinos nos salimos del catolicismo, entramos en la verdad. Y ahí sus errores los tienen, porque la gente pone la mira en el hombre, en pastores, los idealizan. No, esa no es la verdad ahora, entonces es el judaizante, es el judaísmo mesiánico. Esta sí es la verdad, porque hay que hablar así, porque Hashem, porque Yeshua HaMashiach, porque el Ruach HaKodesh, tengo que hablar así porque entonces ahí soy más santa y ahí mi Dios puede escucharme mejor. O sea, le estoy limitando a Dios cuando digo que solo en hebreo me va a escuchar, cuando lo nombre. Somos variables, somos tan iguales que el pueblo de Israel, que se cambiaba, que idolatraba, que después se hicieron muy religiosos, porque somos noveleros como humanidad, como personas, como cristianos tibios, somos noveleros. Hablan un idioma diferente, ahí debe estar la verdad. Y peor si el idioma es hebreo. Eso tiene que ser la verdad. Me voy a salir del cristianismo porque sacaron plata, porque yo me dejé sacar plata. ¿Por qué los cristianos se dejan embaucar en estas iglesias de la prosperidad? Porque si el cristiano leyera de verdad, redarguyera la palabra, como nuestro Señor dice, principalmente si te esforzaras en tener la comunión con el Espíritu Santo, conocerlo, saber quién es Él, investigar, pedirle en oración a nuestro Señor que te revele al Espíritu Santo. Es una persona el Espíritu Santo. Si lo tuvieras a Él, te darías cuenta del error, saldrías de esas iglesias, no darías tu dinero ahí, no te dejarías engañar, porque sabes la verdad, conoces la palabra. La gente es perezosa, no le gusta leer la Biblia, no la leen, por eso es que no la entienden y por eso dicen, es que me duermo leyendo. No, es porque no la quieres leer, prefieres ver cosas que no son edificantes, Netflix, hacer muchas otras cosas que leer la palabra de Dios. Y te engañan. Entonces cuando aparece una secta nueva que dice que es judaizante y mesiánica y habla hebreo y lo antiguo y la senda antigua y me voy a ir para allá, ahí vas como oveja al matadero. Esta secta me hace mucho acuerdo. Hay una secta que se llama Pare de Sufrir o Oración al Espíritu Santo. La abrieron en todos los países. Esta secta nació en 1977 en Río de Janeiro y esta secta fue a mi país de origen. Yo tenía una conocida que fue a dar allá. Entonces riéndose ella regresa y me cuenta la experiencia que tuvo. Aparte de que pedían dinero y hacían unas cosas rarísimas. Dice que se encontró con un conocido que fungía o hacía un trabajo ahí de ujier o de las personas que estaban encargadas de recoger el dinero. Que cuando ella lo reconoce le dice, fulanito, ¿cómo estás? Y él le comienza a hablar en portugués. Y ella se sorprende y le dice, pero tú eres de aquí nomás, del pueblito Perico de los Palotes, pongamos. ¿Y por qué me hablas en portugués? No, es que para trabajar aquí, para pertenecer aquí, hay que hablar portugués.
con acento portugués. El caso es que ahora esta otra secta tienes que hablar en hebreo. Pare de sufrir como otras muchas sectas, y la de judaizantes mesiánicos es, como dicen en algunos países, es la misma gata pero revolcada, con otro idioma. Cuando tú haces sacrificios de circuncisiones y todos los demás que les acabo de decir, lo que le estás diciendo a nuestro Señor Jesucristo es: lo que tú hiciste en esa cruz no me salva. Tu sangre, lo que te hicieron, el vituperio, ser crucificado tan horriblemente, masacrado, porque sé que lo molimos a golpes por nuestros pecados. Lo que tú hiciste no salva. Esa sangre derramada no me sirve. Tengo yo que derramar mi sangre, entonces ahí sí soy salvo. Es por mi sacrificio, es por mi esfuerzo. Eso le estás diciendo a nuestro Señor Jesucristo cuando te justificas por la circuncisión y cuando dices soy salvo por circuncisión. En Proverbios 21, en el 3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Oseas en el capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En Miqueas, en el 6, versículo 8, dice: oh hombre, el que te ha declarado que sea lo bueno, ¿y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia, y humillarte para andar con tu Dios. Por último, en Mateo 9:13, nuestro Señor Jesucristo nos dice: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Les está diciendo: miren bien lo que quiero, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores a arrepentimiento. ¿Acaso la Biblia dice: sin talit, sin circuncisión, sin comer kosher, nadie verá a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá a Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice nuestro Dios. ¿Qué es ser santo? Es ser apartado, es ser diferente desde el interior. Que no hacemos, no vemos, no practicamos, no escuchamos, no actuamos de la misma manera como las personas cuando no tienen a Dios. No copiamos esas costumbres, no hacemos lo que está mal. No como los fariseos, que ellos aparentan santidad por cómo se visten, por las cosas en la cabeza, por los talit, porque le dicen a todo el mundo que están circuncidados, porque comen kosher, porque respetan las fiestas, porque hacen los pactos, porque tienen en sus sinagogas, tienen cosas hebreas y candelabros. ¿Qué les dijo a nuestro Señor Jesucristo? Sepulturas blanqueadas, con podredumbre adentro. La santidad no viene ni por mutilarte, ni por hacer cosas que no están escritas. Y así me despido. Les mando besitos. Nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga y los llene del Espíritu Santo. Que sin Él no podemos ver el error. Nos vemos en la próxima. Bye bye.